Padre, gloria a ti. Exponer tu palabra es un privilegio, es un honor, Señor. Pero sabemos que si tú no acompañas la predicación, si tú no obras por medio de las palabras que salen de nuestros labios, no hay nada que hacer. Es tu poder, Señor, es tu gloria. Tú produces el querer como el hacer. Tú eres el que da el crecimiento. Así que glorifícate esta tarde en este último mensaje para que, conforme a lo que los hermanos han expuesto, esto venga a ser un complemento, Señor, que tú uses para que este pueblo hoy, en este día, haga lo que tiene que hacer, y es delante de ti mortificar nuestro pecado para tu gloria, para tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Título del mensaje: el prudente y el insensato. Examinando nuestra profesión de fe. Título larguito. Y como ya lo podrán dilucidar, vamos a trabajar esa famosa parábola del prudente y el insensato, muy conectado con el tema que expuso el hermano Perea. Mateo 7, 24 al 28, por favor, y miremos esta parábola. Mateo 7, 24 al 28. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, hoy estamos precisamente hablando de la mortificación del pecado. Y una definición teológica del pecado es precisamente oír y no hacer. Ser oidores olvidadizos. Es, como esta mañana nos enseñaba el hermano Perea, desobedecer la voluntad de Dios. Y en esta parábola vamos a mirar este tema específico y al contexto, y dentro del contexto del Sermón del Monte que está consignado aquí en este capítulo. Primero que todo vamos a mirar el contexto. ¿Qué contexto rodea nuestro texto allí de los dos hombres constructores? Bien, el contexto habla de una profesión de fe. Habla de que esta profesión de fe puede ser falsa o puede ser verdadera. En el contexto el Señor hablaba, por ejemplo, de una puerta ancha y de una puerta estrecha. Él decía, por ejemplo, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El Señor decía, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan. También decía el Señor en el contexto, hablaba de frutos buenos y hablaba de frutos malos. Mateo 7:15, por ejemplo, nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Así que no puede el árbol malo dar buen fruto. Y al contrario. Ahora, en el contexto ya más inmediato a nuestro pasaje, nos hablan aquí en Mateo 7:21, exactamente los versículos que anteceden esta parábola. No todo, en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, el contexto describe la verdadera conversión en términos de entrar por una puerta angosta que va a un camino igualmente angosto. Hablaba en términos de dar buenos frutos,
hablaba en términos de hacer la voluntad del Padre. Ese es el contexto acerca de la verdadera conversión. Por contraste, el contexto y nuestro texto describe también lo que es la falsa conversión. Y la describe en términos de puerta ancha, malos frutos, los que oyen, pero no obedecen, los que son en realidad hacedores de maldad. Porque tú oír la palabra, oír a Cristo y no obedecer sus palabras, en últimas te convierte en eso, hacedor de maldad. No hay más. El contexto nos habla de personas que expresan con un gran convencimiento: Señor, Señor. Esa repetición de palabras, eso indica un convencimiento, pero es una falsa seguridad. Allí hay un convencimiento de esa profesión de fe, pero al final, estos que dicen hoy Señor, Señor, también al final dirán Señor, Señor, pero serán rechazados. La voz del Verbo encarnado, del juez del universo, será: nunca os conocí. El contexto entonces no está hablando de personas desinteresadas de la doctrina. No, señor. No estamos hablando aquí de personas que rechazan abiertamente la fe cristiana. Claro que no. Aquí no estamos hablando, hablando de hombres y mujeres que por algún momento de sus vidas han experimentado un cierto interés por los asuntos espirituales. Sin embargo, esta parábola describe una gran tragedia. Alguien que construyó sobre un fundamento errado y al final fracasó. En el contexto, el Señor está diciéndole a su auditorio, está haciendo una advertencia: hay un gran peligro que acecha a todos los que desean entrar al reino de Dios. El peligro de la falsa conversión. Ese es el gran peligro, la falsa conversión. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, cuando entramos a la parábola de los dos cimientos, de los dos constructores, de las dos casas, póngale como quiera, esta parábola ilustra de manera muy gráfica el peligro de una falsa conversión, de la falsa profesión de fe. Inicialmente vamos a mirar cuál es el tema principal de la parábola. Metámonos en la parábola, miremos cuál es el tema de la parábola. Bueno, aquí el Señor nos va a presentar dos constructores. Uno construye una casa sobre un fundamento sólido, sobre la roca. El otro lo hace sobre la arena. Uno elige un cimiento sólido para construir, uno elige un cimiento débil. Hay un individuo acá que desea construir una casa, pero se toma el tiempo necesario y el esfuerzo necesario para cavar y buscar cimiento para hacer la construcción. Cava y cava hasta que ya aparece el terreno rocoso y desde ahí hace la construcción. Pero también tenemos otro constructor que no está dispuesto a esperar tanto tiempo. Él quiere ya su casa. Él quiere construir al menor tiempo posible y entonces va y construye sobre un terreno frágil, arenoso. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan las lluvias, el río, los vientos? Entonces se desbordan los ríos y el terreno entonces del que construyó sobre arena, ese terreno comienza a ceder, ese terreno comienza a desmoronarse y una casa de esta categoría que está sin fundamento entonces es destruida, es arrasada, diferente a la otra casa que permanece porque fue construida sobre un cimiento seguro. Así que en esta parábola el Señor está comparando a dos individuos, a dos hombres que se declaran cristianos, que dicen: yo tengo una profesión de fe, yo soy hijo de Dios. Ambos lo afirman. Pero esta parábola representa a dos oidores distintos de la palabra. Unos que escuchan la voz de Cristo, sus instrucciones, y se determinan a obedecer esta palabra. Pero los otros que oyen, que escuchan y que son, como dice Santiago, oidores olvidadizos, no hacen, no obran conforme a esa verdad.
Así que esta parábola no es más sino una ampliación de la enseñanza que veíamos en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace, no el que escucha solamente. Claro, hermanos, hay que oír primero, ¿no? No podemos pretender obedecer algo que no hemos oído. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pasaje paralelo de esta parábola que está en Lucas, no vaya allá, solamente lo estoy mencionando, que está en Lucas capítulo 6, el versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Allí está la repetición de palabras, ¿no? Una seguridad falsa. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El insensato entonces es el que escucha las palabras de Cristo, las recibe con cierto gozo, con cierta alegría, pero aún así no las pone por práctica. ¿Dónde? En los escenarios diseñados para eso. En su vida diaria, en su vida familiar, en su trato con los demás, en sus relaciones interpersonales, en sus negocios. Sobre todo, no las pone en práctica en su relación con Dios. Simplemente es un oidor, tal vez es un admirador de las palabras de Cristo, le gusta la doctrina bíblica, las 5 doctrinas de la gracia. ¡Wow! Eso es chévere, me gusta eso. Admirador, pero no más que eso. Esto es muy similar entonces a la parábola aquella del sembrador de Mateo 13, 5 y siguientes. Dice que una semilla cayó en pedregales. Allí no había mucha tierra, allí creció, no había profundidad, salió el sol. ¿Y qué pasó con esa plantita? ¿No? Se quemó, no tenía raíz, se secó. Y cuando el Señor explica esta parábola en Mateo 13, 20 y siguientes, Él dice que lo que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Mire que no estamos hablando ahí de un budista, por ahí metido, por ahí en una cueva, no. Esta es una persona que oye la palabra, que está en la iglesia, domingo, miércoles, presta sus oídos, oye la palabra, al momento le gusta, la recibe con cierto gozo, con cierta alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir ¿qué? La aflicción, al venir la persecución, por causa de esa palabra, dice el texto, tropieza. Hasta ahí llega. Hermanos, hay similitudes entonces entre los dos constructores. Yo quiero que miremos similitudes y miremos distinciones, diferencias. Hay similitudes entre los dos constructores. Se parecen en algunas cosas. Quizás por estas similitudes haya personas que se engañan creyendo que son lo que no son. Hay ciertas cosas en las que el hombre sabio o prudente se parece al otro individuo. En primer lugar, la primera similitud, si está apuntando, es esta: ambos oyen las palabras de Cristo. Ambos se disponen a oír las palabras de Cristo. Aquí entonces el Señor no está comparando a un cristiano con un musulmán. No, Señor, no está comparando aquí a un hombre que escucha palabra de Cristo, el contenido de la Biblia, el mensaje del Evangelio, con otro que escucha el contenido del Corán. No, esa no es la comparación que está haciendo el Señor acá. Son dos hombres que se parecen en eso. Oyen el mensaje de Cristo. Estos dos hombres entonces han sido expuestos al mismo Evangelio, a la misma predicación, al mismo mensaje bíblico. Estos dos hombres se han tomado el tiempo, han sacado en su agenda la disposición para venir a escuchar el contenido de la palabra. Ambos asisten los domingos a una iglesia cristiana. Ambos vienen los miércoles acá a las 7, escuchan, oyen, se van contentos, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa palabra que vienes y escuchas acá? Tú vienes y escuchas una instrucción un domingo, un miércoles, y después ¿qué pasa con esa instrucción? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con la palabra que oíste? ¿La atesoras? ¿La obedeces? ¿Evalúas si la estás cumpliendo o estás muy lejos de allá?
o no te importa absolutamente nada. Es más, ni siquiera se acuerda qué fue lo que predicó el pastor. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios nos está dando aquí como su pueblo y que Él espera que tú y yo cumplamos y obedezcamos? En segundo lugar, ¿en qué más se parecen? Bueno, ambos estaban edificando una casa. Primera similitud, ambos estaban oyendo un mensaje, el mensaje bíblico, la palabra, el evangelio. Pero también segunda similitud, ambos estaban construyendo una casa. ¿De qué casa estamos hablando? ¿De qué casa está hablando nuestro Señor aquí? Bueno, si miramos el contexto, ya lo hemos visto, está hablando de nuestra profesión de fe. Está hablando de eso. Recordemos entonces que toda esta sección del Sermón del Monte es una advertencia sobre la falsa conversión o profesión más bien de fe, sobre el engaño de aquellos que claman Señor, Señor, creyendo pues que son cristianos, creyendo que son algo, hijos de Dios, cuando en realidad distan a kilómetros de esa realidad. Estos dos hombres de la parábola, el prudente y el insensato, confesaban, declaraban estar seguros, profesaban haberse refugiado en Cristo para la salvación. ¿Qué es una casa? Una casa es un lugar donde usted se siente seguro, ¿no? Usted tiene protección en su hogar. La casa es un símbolo de seguridad, de protección. Muy bien, entonces esa casa viene a indicar exactamente esto que estamos hablando. Profesión de fe, y se siente seguro en esa profesión de fe, se siente confiado en ella. Esa es esa seguridad, eso es lo que están construyendo ellos. La tercera similitud entonces es la siguiente: ambas casas fueron sometidas a las mismas pruebas. Ambos escuchaban el mismo mensaje, ambos estaban construyendo una casa, y ambas casas van a ser sometidas a pruebas. Porque le tengo esa noticia, si tú no lo sabías, tu fe va a ser sometida a prueba, y mi fe también, lo dice la Escritura. Y aquí va a suceder esto, tanto en el versículo 25 como en el 27 se mencionan las mismas pruebas. Mire que si usted nota la parábola, no hay nada diferente. No dice que aquí fue un río, aquí fue un terremoto, ¿no? Las mismas: lluvia, río, viento, las mismas pruebas. Claro, cambia eso sí el resultado final, ¿no? Una casa permaneció, la otra fue destruida. Los dos hombres escucharon entonces el mismo mensaje. Los dos hombres decían creer en Jesucristo. Los dos hombres también fueron probados. Es muy posible entonces que a simple vista estas dos construcciones fueran muy similares. No se notaran mayores diferencias. Es muy posible que no hubiesen mayores diferencias. No obstante, sabemos que un hombre era prudente y el otro hombre era insensato. ¿Dónde estaban entonces las diferencias? Miremos las diferencias. Ya vimos las similitudes. Veamos entonces las diferencias. En primer lugar, se diferenciaban en los cimientos. Es lo que más llama la atención de la parábola. Ambos tenían cimientos diferentes, distintos. Uno era fuerte, firme, la roca. El otro era un cimiento débil, un cimiento frágil, terreno arenoso. Mientras uno decía, yo sé que soy salvo porque he confiado plenamente, verdaderamente en mi Señor Jesucristo para la salvación, y veo en mi vida las huellas, las pruebas de que eso es así, porque estoy caminando en su bendita verdad. Yo veo con mis evidencias, con las huellas que yo dejo al caminar, que una obra de gracia ha sido obrada en mí. Veo en mi vida deseos, veo en mi vida pasión por la palabra y una resolución, una determinación por obedecer la palabra de Dios.
El otro, el insensato, se limitaba a decir: soy salvo porque yo conozco la doctrina bíblica. Yo soy salvo porque yo tengo actividades en la iglesia, yo asisto cumplidamente a las reuniones el domingo. En eso se basaba la confianza del otro. Así que no es simplemente conocer la doctrina y aceptarla racionalmente. El asunto no es simplemente tener aquí emociones, y no estoy hablando contra las emociones, necesitamos las emociones, pero no simplemente diga acá usted: me emocioné porque estoy envuelto aquí en unas actividades dentro de mi organización, dentro de mi comunidad, en que, como se dice al final del pasaje, en Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. No es solamente entonces que tú te admiras de la doctrina. La admiración por Cristo y sus palabras y su doctrina es un factor muy importante, claro que sí. Esa admiración por Él, por su palabra, eso destila un brillo que transforma de gloria en gloria. Somos transformados cuando vemos su brillo reflejado y nuestra admiración por Él. Pero si esto no trasciende más allá, si esta admiración, como lo podemos ver en algunos círculos intelectuales, se llaman reformados en algunos lados, donde hay una admiración por el estudio sistemático de la teología, donde hay cursos, seminarios, eso muestra una admiración por ese conocimiento. Pero si esto no trasciende esa admiración y no lo lleva a la persona a obedecer, como es el principio de esta parábola, pues ahí no hay nada, hermanos. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña que admirar solamente las palabras de Cristo sea una prueba objetiva de que una obra de gracia se está efectuando en nuestros corazones. No es una prueba objetiva. Por supuesto, la verdadera profesión de fe parte de esa realidad, de esa admiración y de ese deseo por conocer esa doctrina, por amar a Cristo. Pero eso tiene que trascender lo racional y debe producir frutos de arrepentimiento. Esta admiración entonces se debe traducir en confianza, obediencia. Y esto cuando yo sé quién es Cristo, cuando entiendo el Evangelio, cuando parto de ahí, entiendo lo que Cristo ha hecho para salvarme, pero también entiendo que Él demanda de mí. Comprendo sus promesas, le doy gloria a Él por esas promesas, me llena de gozo, pero también entiendo sus demandas, también entiendo sus exigencias y me dispongo a obedecer. El texto nos sugiere que las casas de ambos fueran muy distintas entre sí. Hay casas que usted las ve bien, pero ¿dónde está el problema de una casa? Adentro, en su estructura. Cuando hubo aquí el terremoto, pues ustedes pudieron ver con sus propios ojos muchas casas que usted pasaría un día antes, usted la ve y esta casa, un edificio, caerse, todo como estaba bien hecho. Usted no sospecharía, pero al otro día del terremoto eso se cayó, no tenía cimientos. Así que externamente estas casas eran muy parecidas. Ambos profesaban lo mismo. Usted ve personas y para notar las distinciones es muy difícil. Se ve muy igual. Los dos decían creer en Cristo. Las casas parecían iguales, pero había una gran diferencia. Una tenía cimiento sólido y la otra un cimiento frágil. Esta distinción no se veía, no se apreciaba a simple vista. Fue cuando vino el arroyo, fue cuando vino la prueba, fue cuando vino la aflicción a tu vida y a mi vida, que se mostró cuál era el cimiento, cuál era el fundamento de esa profesión tuya. Hemos visto llegar a personas a nuestra iglesia. Las hemos visto contentas. Pastor, qué mensaje tan lindo. Y a los meses ya no están.
A los meses han desaparecido. Escuchan el mensaje y lo aceptan intelectualmente, pero así con el mismo ímpetu con el que llegaron, así mismo salieron, así mismo se fueron. Cuando vino esa prueba, cuando vino ese viento y esa lluvia, ¿qué pasó? Preguntamos, porque es la gran pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, respuesta: una falsa profesión de fe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese hombre sabio, prudente, y el otro, el insensato? Bueno, uno resistió la prueba, permaneció, no cayó. Bueno, el otro no le pasó lo mismo. Ambas edificaciones fueron sometidas a las mismas pruebas. Nuestra fe será probada. La prueba de la genuinidad de nuestra profesión cristiana tiene que llegar. Y si tú profesas creer en Cristo, tarde o temprano esas pruebas se presentarán a tu vida. Esas pruebas llegarán y tocarán tu puerta. No puedes evitarlas. Tocarán tu puerta. Vendrán esos embates de tus pasiones allá queriéndose revelar. Vendrá el rechazo por ser quien eres y por anunciar y por mostrar lo que muestras. Rechazo de familiares, rechazo de un entorno que es hostil a la verdad. Eso vendrá. ¿Qué irás a hacer entonces cuando este embate se presente, cuando las persecuciones del mundo estén, cuando las burlas estén delante de ti? Ese rechazo se presente porque eres cristiano. ¿Qué harás en esos casos? Bueno, tristemente, muchos cuando vienen estas cosas encuentran la disculpa perfecta. Cuando vino la situación aquí dentro del entorno de nuestra comunidad local, se presentó lo que se presentó, hubo aquí, roce acá, aflicción acá, y esta es la oportunidad para salir de acá. Esta es mi gran oportunidad, porque es que en el fondo yo amo al mundo. Ahora no lo dice con palabras, pero se presentó la situación aquí en la comunidad donde sabemos que hay pecado remanente, y ese pecado se va a manifestar muchas veces, y algunos van a tomar esto y va a ser la excusa perfecta para abandonar, para huir. Esa será la prueba para muchos. La prueba para muchos está fuera del contexto de la iglesia local. El rechazo familiar, allá en el trabajo. Pero para muchos la prueba viene aquí mismo, en este lugar. Diferencia con nuestro pastor, diferencia con el diácono, no sé qué. Chao. No había fundamento. No había verdadero fundamento. Todo parece ir bien a los que están en las comunidades cristianas, hasta que se enteran por la palabra de Dios que Pablo tuvo un problema con Bernabé. Tuvieron que separarse en un momento particular. Hubo diferencias entre ellos, hasta que te enteras que hubo problemas con Evodia y Síntique. Las hermanas tenían una diferencia. Te informas que Demas, que era colaborador de Pablo, ahora abandonó a Pablo y está amando al mundo. Uy, te enteras de eso. Comienzas a ver que aún entre aquellos cristianos que son genuinos, sinceros, hay diferentes grados de madurez. Y va a haber roces, va a haber conflictos. Comienzas a ver entonces ese pecado remanente presentándose y actuando. Ahí estará la prueba, ahí estará el refidim para muchos. Y cuando comienzas a ver estas cosas, como el deseo por el mundo, están muchos, tomarán esto para simplemente salir, para huir. Hermanos, el ser un mero oidor de la palabra se constituye entonces en un engaño terrible, en el más tenebroso de los engaños. ¿Cuál es el engaño más horrible de todos los que puedan existir? Ser mero oidor de la palabra. Claro, porque eso le da a la persona seguridad. Y es que yo escucho la doctrina bíblica. ¿Cuántos están hoy abandonando las filas de los falsos maestros,
del carismatismo y todo esto, y se van a iglesias donde, aquí está la palabra verdadera, aquí hay doctrina bíblica, pero no pasan de allí. Su confianza se limita simplemente a ello y se vuelven simplemente oidores de sana doctrina. Confían en eso y allí se quedan. Alguien dijo: la incredulidad abierta mató a sus miles. La falsa profesión de fe mató a sus 10,000. Debe ser terrible entonces, hermanos, edificar una casa, estar tranquilo y confiado en esa casa, esa profesión de fe, y al final descubrir que todo fue un engaño. Al final descubrir que es rechazado. No os conozco, nunca os conocí. Por eso tenemos que evaluarnos, hermanos. Por eso tenemos que día tras día hacer un alto en el camino. ¿Cómo voy? A ver, evaluación, cada uno de nosotros. ¿Estoy caminando conforme a los parámetros? ¿Ya hicieron el ejercicio que les pedí? Miren cómo vive un escogido de Dios. Y ahora examinen las evidencias de que están viviendo como el escogido de Dios. ¿Soy escogido de Dios? Bueno, lo creo, gloria a Dios. Es una obra de Él. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero eso tiene que mostrar una prueba objetiva de esa realidad. Ahora, ¿qué hago yo? Vivo como un escogido. Vivo como un salvo. ¿Tú qué dices ser cristiano? ¿Tú qué dices estar seguro de que vas camino al cielo? Permíteme hacerte una pregunta sencilla. Ya la hice, pero la repetiré otra vez. Hoy has escuchado un mensaje en esta iglesia. Varios mensajes han planteado hoy acá. ¿Qué vas a hacer con este mensaje hoy? El domingo se te predicó un mensaje. El miércoles también oíste palabra aquí desde Ipiales, importada, una palabra especial desde Ipiales. ¿Qué vas a hacer con todo lo que oíste? ¿Nada? ¿O vas a asumir un compromiso de tu voluntad con esa verdad que has escuchado? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás luchando entonces, hermano, contra tu orgullo, contra la soberbia de tu corazón? ¿Quieres ser humilde de espíritu? Se puede decir de ti que cuando escuchas o cuando ves esos pecados, cuando ves las huellas, las evidencias de ellos, confiesas esos pecados, los llevas delante del Señor, te arrepientes, los mortificas, como hoy se ha venido aquí hablando. Se puede decir de ti con certeza, con seguridad: tengo hambre y sed de justicia. Hermano, la puerta de la verdadera conversión es la puerta de la fe, claro que sí, pero del arrepentimiento. Van acompañados, fe arrepentida, arrepentimiento creyente. Al entrar entonces por esa puerta, hermanos, significará, la puerta angosta, que eres salvo de todos tus pecados y de una vida en iniquidad. La parábola de los 2 cimientos entonces considera el peligro de los falsos profesantes, aquellos que son engañados por su propio corazón, personas que viven y mueren engañadas, pensando que son hijos de Dios, cristianos cuando nunca lo fueron, aquellos que descansan sobre un fundamento falso, sobre una esperanza falsa. Descansan en la ortodoxia de una profesión de fe que carece de frutos. Descansan en una supuesta madurez o atadura emocional con Cristo y en que hay actividades que está realizando la iglesia, pero no tienen frutos de arrepentimiento. Es aquellos que dicen estar identificados con Cristo, que quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren seguirlo, pero no quieren obedecerle. Todo esto, hermanos, les da falsa seguridad. Una que no les permite identificar, como hoy veíamos en la historia de Saúl, sus malos frutos. No le permitía ver ese pecado. No, yo estoy haciendo las cosas bien. No, estoy haciendo lo correcto. Engaño, falacia, pero se cree en esto.
pero no tienen el tiempo de revisar esos frutos, si están fluyendo, si están allí claros, patentes, confrontados con la Biblia, confrontados, confirmados por la palabra de Dios. Así que no importa cuántas emociones hayan experimentado estos falsos profesantes en su supuesta relación con Cristo, no importa en cuántas actividades religiosas esté o haya estado involucrado, la verdadera profesión de fe muestra evidencias, muestra huellas, manifiesta los frutos del arrepentimiento conforme a la verdad, conforme al Evangelio. El que cree en Cristo hace la voluntad de Cristo. El que me ama es un hacedor de mi voluntad, es un más que oidor. Hace la voluntad de Cristo. Y esto representa muchas cosas: batalla, lucha contra el pecado, deseo por la santificación, compromiso por la verdad, disposición. No es una mera profesión de labios: soy cristiano, soy reformado, soy... Es más que eso. Es más que un mero emocionalismo acá, que yo vine aquí, lloré y tal, y después se me olvidó todo ese lloriqueo. Hermanos, vuelvo y insisto, pruebas objetivas de esa obediencia, pruebas reales de esa lucha. Pablo dice en Efesios: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para vivir como nos dé la gana, para buenas obras, para buenas obras. Así que donde no están manifestadas y reflejadas estas buenas obras, solo hay una conclusión a la que podemos llegar: no hay una verdadera conversión. Santiago entonces lo dijo muy claramente: fe sin obras es una fe completamente muerta. Así que yo veo que este mensaje final que yo he predicado y los que los hermanos han estado trabajando esta mañana apuntan a una realidad. Una realidad es que no podemos permanecer ni un minuto más en ninguna clase de engaño, ni un minuto más. Que todo se descubra, que todo salga a la luz, hermanos, por el poder de la palabra, del Espíritu Santo. Y cuando sea descubierto, así como nuestro hermano Ramón habló aquí, nuestro hermano Roosevelt habló aquí, ya descubrió, ya lo pudo ver por la verdad. Ahora a atacar eso, ahora a confrontar eso con la verdad y en las fuerzas del Espíritu de Cristo. Padre, gracias, Señor, que tú obras el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tú cumplirás todo propósito de bondad y fe con tu poder en cada uno de nosotros, pero también nos llamas a esforzarnos. Tú dices: ocupaos en vuestra salvación y temblor, con temor y temblor. Así que soberanía tuya, gloriosa, que tú nos guardas, pero responsabilidad en que voy a vivir como un escogido, voy a vivir como uno que obedece la verdad y no solamente la escucha. Claro que sí, Señor. Gracias, porque está claro que tú